Hola chicos, esperemos que se encuentren bien. El tema de hoy será pueblos originarios de América Latina. Los pueblos originarios son aquellos pueblos que conservan las costumbres y tradiciones de las culturas precolombinas. La situación actual de estos pueblos en América Latina no es igual en todos los países. Por ejemplo, en los países como Bolivia, estos pueblos tienen gran importancia demográfica y económica. En cambio, en otros países como Argentina, Chile o Uruguay, estos pueblos tienen poca importancia política y económica. Según el CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el año 2006 había 642 pueblos originarios. Hoy podemos decir que hay un total de 826. Esto se debe a que estos pueblos están peleando por sus derechos y se hacen conocer, y a la vez por los nuevos sistemas implementados para contar la cantidad de pueblos que hay. Ahora les voy a mostrar en el mapa de América Latina el porcentaje en cada país de estos pueblos. Por ejemplo, en México el porcentaje de estos pueblos es del 15,1%. En Brasil del 0,5%. En Bolivia del 62,2%. En Perú 24%. En Guatemala 41%. En la Argentina y Uruguay 2,4%. Entonces podemos decir que en países como Perú, Bolivia, México y Guatemala, estos pueblos tienen una gran importancia demográfica y política. En cambio, el resto de los países, su porcentaje es mucho menor. Bien, los dejo con la profe Marina y la continuación de la explicación. Nos vemos, chicos. Una población prácticamente desaparecida. Como consecuencia de la matanza masiva durante los siglos que duró la conquista española y del intenso proceso de mestizaje que se produjo entre los aborígenes y los españoles, el porcentaje de población originaria de América Latina en la actualidad es muy bajo en la mayoría de los países, con excepción de Bolivia, Perú, México, Guatemala y Ecuador, en los que la población originaria es numerosa. En los demás países el porcentaje es muy bajo o casi nulo. Por ejemplo, la población originaria del Brasil representa tan solo el 0,5% y vive aislada y en situación de pobreza y marginación en medio de la selva amazónica. Pobreza y marginación. La situación social de la mayoría de los nativos descendientes de los pueblos originarios que viven en los países americanos es muy desfavorable y crítica. Los huichis o los tobas de la Argentina, los aymaras en Bolivia o los yanomamis en el Amazonas brasileño son algunos de los pueblos que viven en la pobreza, al margen de las políticas públicas o sociales que contribuyan a mejorar su situación. En algunos casos, los índices de pobreza superan el 90% de la población y algunos indicadores demográficos como la mortalidad y la mortalidad infantil están muy por encima de los promedios nacionales de esos países. La situación actual de los pueblos originarios de América. En el año 2010 había 42 millones de indígenas en América Latina. Ellos tienen dificultades de reconocimiento. La globalización ocasionó que muchas poblaciones abandonen su lenguaje y lo cambien por el español. Ellos dependen del reconocimiento oficial para ser protegidos por las leyes. Pobreza y desigualdad. La pobreza afecta al 43% de los hogares indígenas de la región. El 24% de los indígenas vive en una extrema pobreza. Migraciones internas y acceso a servicios públicos. El 49% de los indígenas de América Latina vive actualmente en zonas urbanas. El 36% vive en lugares inseguros, insalubres y contaminados.
La migración urbana interrumpe las redes de seguridad social y los sistemas de tenencia de la tierra, exponiéndolos a más marginación. Educación. Los indígenas urbanos tienen mayores posibilidades de culminar la educación. Un problema vinculado a la educación formal es la pérdida de los idiomas nativos y el conocimiento tradicional. Para esto, los estados han firmado un convenio para brindar educación bilingüe, pero por razones presupuestarias y políticas se aplica muy poca esta formación en su lengua materna. Los pueblos originarios y la sustentabilidad. Ellos llevan a cabo prácticas agrícolas resilientes al cambio climático. Los pueblos indígenas han desarrollado diferentes técnicas o prácticas agrícolas, tales como la creación de terrazas, jardines flotantes, entre otros, que han permitido que sus cultivos, al adaptarse a diferentes entornos, sean sistemas más resistentes a los cambios de la temperatura y fenómenos relacionados con el cambio climático. Conservación y restauración de los recursos naturales. La naturaleza y el medio ambiente son factores importantes para los pueblos indígenas, razón por el cual, al tener ellos prácticas de protección, conservación y restauración de la naturaleza, aportan a la mitigación del cambio climático. Alimentos autóctonos. La quinoa, la oca, la moringa son uno de los alimentos autóctonos de los pueblos indígenas. Estos alimentos han ayudado a la diversificación y calidad de la alimentación, ya que se caracterizan por un alto contenido de nutrientes. Alimentos resistentes al cambio climático. Los pueblos indígenas tienden a encontrarse en entornos extremos, donde los cultivos que generan se adaptan a diferentes condiciones, como la sequía, la altitud, inundaciones, entre otras. Estos cultivos pueden ayudar a hacer las producciones agrícolas más resilientes. Poseen el 80% de la biodiversidad del mundo. Al hacer una gestión sostenible, proteger y conservar la diversidad biológica, los pueblos indígenas están conservando uno de los aspectos esenciales para la seguridad alimentaria, la nutrición y el desarrollo, como lo es la biodiversidad. Se adaptan y respetan los recursos naturales. Los estilos de vida adaptados por los pueblos indígenas han hecho que las comunidades hagan una gestión sostenible de los recursos naturales que tienen a disposición.